Bienvenidos todos a Hablo Solo, este podcast de diálogos, charlas, entrevistas, conversaciones, como quieran decirle. Gracias por hacer clic, gracias por estar. Recibimos al escritor y periodista Leonardo Abercorn en esta oportunidad. Digo estas dos facetas suyas porque conoceremos su sentido periodístico, su sentido de la investigación, y lo acompañaremos en esta charla en su trayecto a investigar las horas más oscuras de nuestro país, los 12 años de terrorismo de Estado y los años previos de guerrilla civil. Fuimos a buscar a Leo Abercorn justamente por su visión 360 de lo que fueron nuestros años más oscuros. Leo tiene muchos libros al respecto, entre ellos Gabazo sin piedad, retratando a José Nino Gabazo, quizá la cara del terror, la cara de la hijoputez, la represión estatal. También ha investigado sobre los silencios tupamaros, los silencios dentro de las Fuerzas Armadas. Creo que es la persona para hablar de este tema. Creo que es una charla que nos debíamos. Creo que es un momento para no olvidar, para reflexionar, para pensar en qué sucedió y sobre todo en tenerlo bien presente para que no vuelva a suceder. Con ustedes, Leo Abercorn, Los Mil Demonios. Arrancamos, Leo. Dale. Leo, ¿cómo te impactó, cortita del pie, cómo te impactó la muerte de Gabazo, personalmente? Sin anestesia. Sí. Me dio un poco de, digamos, por un lado es algo esperable, era algo esperable y toda esta gente de esta, lo que llamamos la historia reciente, Bien. que yo me he dedicado, sabemos que están prácticamente todos en los últimos años de su vida, digamos, una cuestión biológica implacable. En el caso de Gabazo, vos sabés que no me afectó mucho en este sentido. Si yo hubiera considerado que existía la posibilidad de que él aportara algo de las cosas que evidentemente sabía, lo hubiera lamentado en ese punto. Pero después de mis encuentros con él y de haber hecho el libro, y bueno, y luego que él tuvo algunas apariciones públicas después también, yo estaba convencido totalmente de que no iba a aportar nada, digamos. Entonces, en ese sentido, han habido otras muertes de, de de personas de esa época que he lamentado en el sentido de, esto es una puerta que se cerró. Por ejemplo, hace unos días murió Juan Carlos Blanco, el ex canciller de la dictadura, que luego también fue legislador en la democracia del Partido Colorado. Y siempre lo llamé una vez, me borró, no me quiso atender, pero siempre había tenido la ilusión, o no, porque el plan de llamarlo de vuelta, intentarlo, o tocarle timbre porque estaba en prisión domiciliaria. Pero bueno, uno también, ayer le decía a una persona, yo trato de hacer estas investigaciones, pero también tengo que ganarme la vida con el periodismo del día a día. Entonces las hago en los tiempos que puedo. Ese plan con Blanco nunca lo llevé adelante, y su muerte un poco me golpeó en ese sentido, ¿viste? No lo volviste a llamar, no volviste a intentarlo. Marchaste, se terminó. Claro. Pero con Gabazo no. Con Gabazo yo creo que hice todo lo que pude. Agotaste todas las instancias. Y me convencí de que no iba a decir nada. Te convenciste que no iba a decir nada. Esa es la quote. El titular es ese. Ahí donde está sentado estuvo Gustavo Leal hace poco. Sí. Hablando de su libro de Sicarios en Uruguay. Tengo que repetirte una pregunta que seguro contestaste 1000 veces, pero si no te la hago, sí, me va a pasar lo mismo que a vos. ¿Cómo llegás a hablar con Gabazo? ¿Cómo haces que ese tipo te cuente cosas? ¿Cómo haces esa cantidad de acercamientos que hiciste? Digo, ¿qué laburo hay atrás? Porque es una mente especial él también. Digo, sí. ¿Cómo llegás? Ahí hubo como muchos caminos, como se entrecruzaron muchas rutas. Por un lado, para los de mi generación, que son los que crecimos en la dictadura, hicimos el liceo en la dictadura, y bueno, y la reapertura democrática nos agarró jóvenes ya comenzando los estudios en la facultad en esa época.
o terminándolos, pero bueno, después de haber hecho el liceo, ya Gabazo era como una marca, en el sentido de que en todos esos años en los cuales yo venía de una familia un poco politizada, es decir, no es que no se hablara nunca de política, pero no era tampoco el tema central. En la dictadura se hablaba menos, aparte, había miedo, ¿no? Había resquemores. Entonces siempre cuando empezó a circular la información, cuando uno empezó a enterarse de las cosas, ya era Gabazo esto, Gabazo lo otro, Gabazo, era como el signo de todo lo malo, de todo él había estado en esto, estuvo en esto otro, Gabazo fue el que torturó acá. Entonces ya venía con eso, como esa matriz la tenía de cuando empecé a abrirme al mundo político, al conocimiento de lo que había pasado. Claro. Ya era Gabazo. Eso Y por un lado. es hasta como, vos como escritor incluso, más allá de periodista, pero también escritor, es como un símbolo del mal. Es que quedó ¿Viste? como el símbolo del mal. Viste que uno simboliza, pone este es esto, este es esto. Exacto. Es como un símbolo hasta la cara, el aspecto, Exacto. la risa medio Exacto. satánica. En esa. parte él lo buscó, él no lo... Es decir, otros torturaban con capucha, se cuidaban que nadie supiera su nombre. Él no, él se la sacaba, él decía su nombre, él participó en cadenas de radio y televisión en la dictadura, digamos, así que ese símbolo que quedó sin duda más que cualquier otro, tiene una parte que es basada totalmente en hechos, totalmente justificada, y también algo que él buscó de alguna manera, o que él trabajó para, digamos, así, no ocultándose como se ocultaron otros. Bueno, entonces por un lado tenía todo eso. Esa era como una cosa que yo tenía, que ese personaje, por su peso simbólico, me interesaba ya desde la más temprana juventud. Pero luego, cuando yo hice el libro Milicos y Tupas, se cruzó otro camino, que es el eje del libro Milicos y Tupas, es lo que ocurre en una unidad de artillería, el grupo de artillería, ahora me entró la duda si 1 o 5. Artillería 1 Artillería 1 en el cuartel que se llama el cuartel de La Paloma, que está en el Cerro de Montevideo. Ahí convergen los tres protagonistas de mi libro, que son el que era en aquel momento el capitán Agosto, que hoy es coronel retirado, Armando Miraldi, un integrante del MLN que era profesor de historia, es profesor de historia, y otro integrante del MLN como marginal, pero que termina preso por ser del MLN, el contador Conque. Los tres convergen en ese cuartel en el año 72, cuando se da la tregua entre el MLN y el ejército. Agosto como oficial de esa unidad y Miraldi y Conque como prisioneros. Y ahí se da, el libro cuenta la vida de los tres, pero como que el momento culmine es todo lo que pasa durante la tregua y cómo interactúan tupamaros y militares durante la tregua. Y ahí pasan una serie de cosas muy curiosas, muy poco conocidas, que a la gente la sorprenden cuando las lee, porque eso se ha ocultado, todo lo que pasó en la tregua, porque no coincide con los discursos oficiales ni del ejército ni del MLN. Es decir, a los dos les queda muy incómodo admitir la tregua y lo que hicieron juntos en la tregua. Es quizá uno de los tabús más grandes. Exacto. ¿no? Porque, hablar de ese diálogo que existió. Exacto, ese diálogo que fue en el 72, que terminó en acciones conjuntas, y cuando todavía había una democracia muy endeble, muy ya tambaleante, muy deteriorada, pero había instituciones, es decir, y ellos actuaban por fuera de las instituciones. Claro. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que hay un momento en que el poder político-militar, pero los mandos del ejército, que ya estaban hackeando al poder político, deciden cortar con esa tregua, porque no es esa tregua, ese accionar conjunto del lado del ejército, no lo llevan adelante los generales, lo impulsan los capitanes, los tenientes. Por eso participa Agosto, que era capitán en aquel momento. Era de los mandos medios, era de los que estaban en la calle peleando contra el MLN y tienen contacto con el MLN y de algún modo intercambian y se convencen de algunas cosas que plantea el MLN y entran a accionar conjunto.
Algún coronel participó en algún, pero no más que eso. Y hay un momento en que los mandos militares dicen, bueno, esto ya se fue de mambo, este accionar conjunto de nuestros mandos medios con los tupamaros y deciden cortarlo. Entonces los generales, el general Christie, básicamente, pero otros, y con el acuerdo de Bordaberry, en fin, dicen, esto hay que cortarlo. Ya habían metido preso a Jorge Valle, digamos, ya habían, es decir, ya... ¿Valle es el primer preso político? Y bueno, es un preso de esa tregua, digamos, ¿no? Pero hay muchos empresarios, mucha gente acusada de corrupción que la meten presa, algunos los tienen días o meses, algunos los tienen horas, era una cosa muy sui generis, no había juicios, era una cosa... No, absolutamente al voleo. Claro. Y quieren cortarlo. ¿Y a quién mandan a cortarlo esa tregua en la artillería 1, donde yo estoy contando mi historia? Mandan a Gabazo. Gabazo es el que los mandos eligen mandar para que corte. Ya. Entonces a todos los oficiales que estaban participando los dispersan, los mandan al hospital militar, al Ministerio de Defensa, a alguna unidad en el interior. A los tupamaros los sacan y los meten presos en otros cuarteles. Y Gabazo llega a ese cuartel e impone una ley mucho más dura, un trato mucho más cruel. ¿Y qué pasa? Antes de la tregua, y también durante la tregua también, se había torturado en ese cuartel. Claro. Ya las Fuerzas Armadas, a los tupamaros que habían caído, los torturaban ahí. Agosto lo cuenta, lo admite. Pero cuando llega Gabazo, la tortura recrudece mucho y se torna muy salvaje, mucho más cruel, mucho más también sádica. Sí, alevosa, violenta. Claro, ya sin un objetivo de... la tortura nunca es justificable. Está claro. Pero parecería que antes ahí se empleó para sacar información y una vez obtenida la información, ya está. Entiendo. Y no había muerto nadie. Nadie había muerto hasta ese momento en la unidad. Pero llega Gabazo y enseguida hay un muerto, que es Gomensoro. Y pasa un poco más y enseguida hay otro muerto, que es Eduardo Pérez Silvera. Entonces mi libro, y acá capaz que al que está oyendo le parece que cuento largo que estoy haciendo y no entiende cómo viene, no, pero mi libro, en aquel momento, como mi libro cuenta la vida de Agosto, de Miraldi y de Conque, mi libro ahí toma para otro rumbo, porque a Agosto lo mandan para otro lado y yo sigo con la vida de Agosto. A Miraldi lo mandan para otro lado y yo sigo con la vida de Miraldi. Y a Conque lo mandan para otro lado y sigo. Entonces, ahí yo me voy de Artillería 1. Pero a mí me quedó ya ahí la espina de, ¿qué historia esta? Llega Gabazo al cuartel y enseguida muere uno y enseguida matan a otro. Y ahí te la historia de... Claro, entonces ahí yo dije, en algún momento, no ahora, porque ahora mi libro sigue con las historias de ellos tres. Pero yo tengo que hacer la historia de cómo Gabazo llegó a ese cuartel y enseguida hubo 2 muertos. ¿Quiénes eran esos 2 muertos? ¿Por qué los mató? Entonces... que me quedó picando. Entonces se juntó con esa otra línea de que aquel nombre me venía sonando fuerte desde que era casi un adolescente, las primeras cosas que empecé a oír. Y como entonces que ahí, lo se juntaron los dos caminos, volví. Volvió a rondar la cabeza. cabeza. Claro, dije, volvió. El tipo mirá, este nombre que me sonó toda la vida, que siempre suena, que siempre está, es el que termina enviado ahí a romper la tregua y enseguida muere. Y por eso también fue el que me di cuenta cuando el Tribunal de Honor famoso y cuando Tabaré Vázquez echa a Manini y se divulga que parcialmente que hay una sanción a Gabazo en un Tribunal de Honor por haber dicho que permitido que un oficial permaneciera preso a sabiendas que era inocente de un crimen, era el crimen de Gomensoro. Yo ya sabía que no era que Gabazo simplemente permitió. Si permitió, era porque él sabía que él había estado implicado. Claro. Entonces yo publiqué una nota diciendo, bueno, ¿cómo? Esto es seguro que Gabazo habló en el Tribunal de Honor de Gomensoro, porque si no, ¿cómo el tribunal llega a la conclusión de que Gabazo sabía? Sabía porque él habló, porque él sabe. Y ahí, bueno, es que accedo a una fuente que tenía acceso a las actas, me dice, efectivamente, tenés razón, él habló y me dejó ver las actas, digamos. Y ahí fui que también descubrí las actas de Gabazo hablando de Gomensoro, digamos.
Che, En fin, entonces fueron varios caminos que se... Perdón por lo largo, ¿cómo? Perdón, al contrario. El audiolibro. Che, pero... Sí, después te mando el clip y te queda el audiolibro. Buenísimo. Pero me gusta mucho esto de que vas siguiendo historias, medio tipo literatura francesa, ¿viste? Del siglo... Tipo Papá Goriot. Sí, vas ahí, es excelente. Pero vos, esa curiosidad obviamente es inherente al periodismo. Vamos a hacer un segundito, un poquito de periodismo de periodistas, que me fascina. Que está mal, pero me fascina. Es como el periodista deportivo con la violencia, ¿viste? Que dice, no, vamos a las imágenes. El desafío periodístico de hablar con Gavazo es incuestionable, porque algo te da. ¿Tuviste colegas o cuestionamientos desde medios, de hacerlo? Porque es una decisión, sí. Más allá de la curiosidad, que es lógica, y te reitero, es indiscutible que como periodista entrevistarlo no es enaltecerlo, ni mucho menos. No, pero, claro que no. Pero ¿tuviste alguno de, che, no puede ser que hagas esto? ¿Te comiste algo de eso? Yo me lo cuestioné primero yo. Yo cuando empecé a hacer el libro, mi primer idea sobre cómo iba a ser el libro era que yo no iba a hablar con él. ¿Cómo iba a ser ese libro? Era así. Yo pensaba que como yo había intentado hacer este libro unos cuantos años antes, y ahí la familia me había dicho que él no me iba a dar ninguna entrevista, ni la familia tampoco, y ahí yo no lo hice. Y hice el libro del Libereich que hice. Fue ahí que hice el Libereich. Es decir, la primera vez que lo quise hacer fue un poco antes de hacer el del Libereich. Me cerraron los caminos, no lo hice. Entonces, cuando entre mi libro y lo del Libereich, él publica su autobiografía, que se llama Mi Testimonio, un libro muy gordo, en la cual él cuenta su vida, ¿no? Es un libro en el cual él pone en la tapa su cara, esa cara sonriente, una foto del joven con uniforme militar, la cara nomás, es decir, con la gorra de oficial y sonriendo. Y es una tapa que impresiona tanto, está en el poder que tiene la imagen de Gavazo, y que es un libro que es el único libro que tengo en mi biblioteca forrado. A veces lo leía en el ómnibus y no podías leer ese libro sin que la gente te mirara como para matarte. Claro. Y mismo a uno lo violentaba por la imagen cargada de ese simbolismo de horror. Entonces, bueno, lo tenía forrado. Entonces, mi primera, cuando el proyecto sí me largué a escribirlo, yo hago el libro con todos los testimonios, con todos los documentos que yo consiga, y lo que dice Gavazo, la voz de Gavazo, su versión de los hechos, la tomo de su libro. No hablo con él. Ese fue mi primer planteo. O sea, a nivel periodístico, claro, manual clave del periodismo, el derecho a réplica. Pero lo tomo del libro. Lo hubieras obtenido de lo que ya dijo. Exacto. Era válido. Sí, esa era mi primera aproximación. Porque en el caso de Gavazo, porque vos también lo podés hacer con, por ejemplo, si vos lo hacés, yo qué sé, de Sanguinetti. Sería raro no ir a hablar con Sanguinetti, pero bueno, Sanguinetti ha dado tantas entrevistas, ha escrito libros, que vos podrías tomar otras entrevistas. En el Gavazo casi no ha dado entrevistas, había dado muy pocas, había 2 o 3 cosas dispersas a lo largo de los años. Una en búsqueda, en la cual anticipaba que nunca iba a declarar ante la justicia civil. Muy poquitas. Entonces, bueno, pero el libro era un libro gordo. Dije, yo me leo todo este libro, pero bueno, ese plan fracasó. Yo empecé llevando adelante ese plan, y en un momento me encontré en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque el libro, si bien es un libro muy gordo es una palabra, pero muchas páginas, hay mucha trampa en ese libro en este sentido. Por ejemplo, hay 20 páginas, capaz que estoy exagerando, pero para que sea gráfico, de un campeonato de equitación en el cual él participó cuando era alférez. Y de repente, de hechos que todos queremos saber y que son realmente importantes, o no estaban, no había 2 líneas, más allá, y bueno, y aparte, da unas versiones muy, bueno, por supuesto que es su versión personal, pero en algunos casos cosas increíbles que tendría que obligatoriamente repreguntársele sobre eso, porque no podés tampoco decir, bueno, dice esto, y no, pero esto no coincide con decenas de documentos o de testimonios. No, vos tenías hechos para contrastar y decir, claro, no, entonces, loco, esto... era como, empecé a chocar
Aparte, una de las primeras cosas que hice fue llamar a un especialista en temas militares. Él me dijo, te vas a meter en un problema muy grande porque... Y yo le dije, sí, porque me va a mentir si hablo con él. Me dijo, no, es peor, me dijo. Son personas entrenadas en contrainteligencia. Y la contrainteligencia consiste en decirte alguna cosa que es verdad, pero que te va a llevar a algún lugar equivocado. Es decir, es manejar las verdades o manejar los hechos de modo que te conduzcan a lugares equivocados, mezclándolos con mentiras o por el modo de presentarlos. Y cuando leí el libro me acordé tanto de eso, porque el libro es brutal. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Gavasso ahí habla de sus años de estudiante, Bien. en la escuela o en el liceo. Bueno, entonces uno va y nombra a algunos compañeros o amigos que tuvo, o compañeros de clase. Uno dice, bueno, vos lees el libro y vas anotando en un cuaderno Juan fulano, Pérez, claro. y hay que buscarlo para llamarlo a ver qué tiene para contar, lo conoció, ¿no? Está. Bien. Entonces anotás 10 nombres de la escuela y 10 nombres del liceo. Todos esos nombres llevaban a callejones sin salida. Todos esos o eran personas que no habían dejado ningún rastro, era imposible encontrarlo. Claro. O si lo encontrabas, habían muerto jóvenes, eran gente que había muerto joven, o había emigrado hacia Te Añares. tiraban cáscaras de banana. Exacto, a lo loco. y estamos hablando de una parte de su vida que era poco importante y poco significativa, Claro, pero aún así, imagínate claro, lo otro. imagínate en lo otro, ¿no? Entonces en un momento dije, si yo quiero hacer este proyecto tengo que hablar con Gavasso. Este libro ayuda un poco, pero no. Te resulta inconducente en un momento. Exacto. Y decís, no, tengo que ir. Entonces, bueno, ahí me lo planteé. Ahí, bueno, fue que hice una aproximación que fue a través de su hija, de una de sus hijas, la hija que es abogada, Rosana Gavasso. Me dijo que sí, que podía, que lo iba a pensar, pero que sí. Finalmente la respuesta fue sí. Y bueno, yo lo que sabía era que iba a haber esa pregunta que vos me estás haciendo, que iba a haber gente que me iba a echar en cara, o que iba a haber gente que iba a prejuzgar sin leer el libro. Olvídate. Claro, solo por el hecho. 140 caracteres alcanza, ¿no? Exacto, y para putearnos. exacto. Y bueno, y eso me ha pasado algunas veces. Sí, cada tanto aparece alguno que me dice, le hiciste el libro a Gavasso. Yo no le hice el libro a nadie. Yo hice un libro. No, el libro Gavasso se lo hizo él. Se lo hizo él, por eso. Pero bueno, la gente dice cualquier cosa sin saber, digamos. Yo hice un libro sobre su vida y sobre los hechos que lo marcaron. Y creo que el libro ha aportado a tal punto que fue el que me permitió llegar después a su confesión en el Tribunal de Honor, que si no hubo, la verdad que hasta que yo publiqué la nota no había trascendido, no. Y ahora todos dicen que sí, que le iban que se iba a conocer, pero en los hechos había pasado más de un año y no se conocía. Lo contrafáctico. Claro, exacto. Y también en el libro él termina admitiendo, involucrándose en la muerte de Eduardo Pérez Silvera, ¿no? Ahí eso sí me dio lástima cuando se murió, porque él se involucra, él admite haber participado, de la muerte, es decir, ser de algún modo responsable del homicidio, corresponsable, porque él dice que le tiró una granada de gas en un ambiente dentro del cuartel, es decir, un ambiente cerrado, y eso termina con que Eduardo Pérez Silvera es trasladado al hospital militar donde desaparece. Y bueno, esa es la primera vez que él admite en público participar de un homicidio, y es un caso que la justicia lo tiene y no avanzó por los sucesivos recursos que se presentaron de la defensa de Gavasso, justamente. Es un caso que no avanzó y bueno, con su muerte el caso se terminó, pienso, y la muerte de Eduardo Pérez Silvera va a quedar impune seguramente. Pero bueno, ese fue un aspecto que sí lamenté de la muerte de Gavasso, aunque ya, por lo que había hablado con el fiscal Percivale, era un caso que ya no tenía muchas posibilidades de ser relanzado, ¿no? Che, helado estoy. Te hago la última pregunta obvia del tema Gavasso y después pasamos un segundo a la segunda parte, o para dónde iba. Por supuesto que cuestionamiento de colegas y demás, como hablamos, presiones, sustos, no te metas acá, cuidado con lo que haces. Qué lindo cómo te levantás todos los días en Avenida Brasilita al lado. ¿De esas te comiste? Porque te metiste
Es lo que te digo, no habla nadie de esto, nadie. No habla nadie de esto, no, con este caso no, pero recibí ese tipo de cosas hace bastante, este año recibí una amenaza por mail. Por mail, sí, qué raro. Y hice la denuncia ante la fiscalía. Bien. Y no ha tenido, ahora estaba pendiente de que llamara a fiscalía a ver qué pasa, porque realmente han pasado una cantidad de meses y no han logrado dar. Pero ¿Amenazas de qué tipo, Leo? Perdón, si es que querés. No, era un nabo que me denunciaba una serie de hechos delictivos de algunas figuras conocidas, digamos, y pretendía que, bueno, como tanta gente que te tira datos, pero a veces la gente no se da cuenta que uno tiene tiene días de 24 horas como todo el mundo, tiene trabajos que cumplir, tiene una familia, sí. Y tiene una casa que también se rompen. Sí, todos vamos al supermercado, sí, pagamos aquí al cuenta, supermercado, ¿entendés? Tiene una vida que llevar adelante y creen que todo lo que vos que te que levantás podés pensando, hacer todo, claro. ¿entendés? Porque aparte en una época, ya hace muchos años, cuando era el editor del Que Pasa, tenía por lo menos una pequeña redacción que yo dirigía, y entonces tenía el poder un poco triplicado en cuanto a la elección de temas, es decir, lo que yo elegía... Lo que se llama línea editorial, decir, hablemos de esto, hablemos de lo otro. Sí, o decirle a fulano, mirá, yo no tengo tiempo, pero a uno de mis periodistas, vamos a meternos con este tema, investigalo vos. Arrancá, claro. Pero ahora no, ahora soy solo totalmente, es decir, entonces creen que uno puede hacer todo. Dice, ay, ¿por qué no hiciste tal tema? Y bueno, porque tampoco puedo hacer... ¿Por qué no hablas de Venezuela? Claro, tengo mi vida y hago lo que puedo, dentro de lo que puedo. Y bueno, también están tus intereses, hay cosas que te interesan o no, digo, pero ya el factor tiempo te limita, deja fuera el 80%, el 90% Lógico. de las sugerencias o las ideas que vos mismo tenés. Lógico. Por ejemplo, lo de Juan Carlos Blanco, esa era mía. Yo quería llamarlo de vuelta. Nunca tuve el momento. No se te dio. Exacto. Lo decías al principio. Bueno, y un nabo de estos que me tiró una serie de temas, a los 2 meses que vio que no hice nada con eso, me mandó un mail con una amenaza diciendo como los periodistas de Colombia que aparecen en los ríos. Una serie de, bueno, en fin. Pero cosas que me había pasado alguna otra vez y todo. Pero no con el libro de Gabazo, no me pasó. Mirá, porque se habla como tiene una cosa como oscurantista en el fondo que uno dice, te metes en la boca del lobo y no sabes de tanto secreto, tanto compromiso que hay, y seguro que a mucha gente la detiene. Pero sí me pasó cuando publiqué la noticia de que Gabazo había confesado matar a Comensoro en el Tribunal de Honor, y hubo unos días ahí entre que yo publiqué esa nota y que el Ministerio de Defensa luego hizo pública las actas. Habrá pasado una semana, que fue nunca publiqué una noticia que generara esa conmoción que generó, fue algo tremendo. Ahí sí recibí amenazas, sí. Y de gente, incluso de oficiales en actividad que estaban poniendo, porque yo miraba a ver quién era, y en algunos casos eran anónimos, pero en algún caso yo he visto un oficial en actividad del ejército poniendo cosas que eran al borde de las amenazas. Y aprovechando que esos días también yo tenía muchas entrevistas de prensa, me llamaban de todos lados, en una entrevista que me dieron en Canal 4 dije que había oficiales en actividad del ejército que estaban, y ahí se cortó. Claro, con el reflector capaz. Ahí se cortó, se ve que alguien del ejército le hizo ver a este hombre que era un teniente coronel o algo que estaba haciendo cosas que no debía, y a otro que me hizo una amenaza directa de muerte, lo llamé por teléfono. Lo encontré y le dije que, bueno, cómo era la mano, que lo que había puesto en Facebook era... Facebook es bravo. Si era una amenaza concreta, porque le iba a poner la denuncia ante la fiscalía y lo borró, digamos. Así que no, ahí sí. No fue tanto con el libro, pero fue cuando salieron las actas del Tribunal de Honor de Gabazo, se complicó mucho, ¿no? Claro, a posteriori fue más por el habla expansiva después. Che, Leo, Milicos y Tupas. El nombre me encanta porque hablar de esa época es un poco como binario y muchas veces parte de la discusión es decir, lo concebimos en guerrilla contra ejército cuando hay un sinfín de factores
más complejos y demás, de un montón de cosas. ¿Qué tan cercanos a la realidad son los dos relatos? Que eso sí podemos decir que hay. Si bien hay, ya te digo, infinitas causas de por qué pasan las cosas que pasan, sí hay dos relatos acá, instalados. Sí. ¿Qué tan cercanos son a la realidad? ¿Cuánto te topás con escuchar mentiras de políticos actuales, de expolíticos? ¿Cómo te llevas con eso? Yo creo que hay varios relatos, no los centremos en solo el militar y el Tupamaro. No, sí que son los que, vamos a decir, dirigen la discusión. Yo no está bueno, pero tres pasa. Tres relatos, te diría, para elaborar tres. Dale. El de los militares, que es un relato que ya está muy como deteriorado. Sí, claro. Pero yo lo vi regresar, justamente después del Tribunal de Honor de Gabazo, lo vi regresar y escribí sobre eso. Por ejemplo, el actual subsecretario de Defensa, que es el actual subsecretario de Defensa, el viceministro Rivera Elgue, Ahí está. hizo una serie de planteos escritos y en entrevistas que para mí reproducían exactamente ese relato que yo creía ya perimido de los militares. ¿Y cómo era el relato perimido de los militares? Era así. Bueno, el Parlamento nos llamó a intervenir, cosa que es verdad. Había una subversión, cosa que es verdad, que quería instalar una dictadura al estilo cubano, cosa que es verdad. Intervenimos y bueno, hubo algunos lamentables excesos, gente que en los interrogatorios, y bueno, los excesos son de lamentar. Ese fue como el relato con el cual se salió de la dictadura, si era eso. Bueno, sí, hubo alguna gente que murió en interrogatorios, no era algo deseado. Hay que estar en el momento, los interrogatorios eran vitales para obtener información, todo, y hubo unos excesos, todo era ese. Claro. Y todo eso se cayó abajo cuando apareció el cuerpo de Julio Castro con un tiro en la cabeza. Claro. Fue ejecutado. ¿Qué quería saber? Exacto. O todo eso se cayó abajo cuando la Fuerza Aérea admitió que hubo un segundo vuelo y todos los que vinieron en ese segundo vuelo están todos desaparecidos. Entonces, claro, no tiene sustento. Claro, ya está. Hubo algunas muertes en interrogatorios que tampoco se pueden justificar. Pero hubo otras muertes que fueron ejecuciones, claro. O se trajo a la madre de Macarena Hellman para que tuviera una hija acá, y después que la tuvo, la mataron. Todo eso está allá. Entonces ese relato se cayó. Yo pensé que ese relato estaba ya totalmente... Ese relato tuvo su fuerza a la salida de la dictadura. Estaba más vigente, ¿no? Estaba más vigente y a veces podía generarse la duda de... hubo ejecuciones, hubo un segundo vuelo. Bueno, los hechos, ahí también el periodista Roger Rodríguez investigó mucho y logró ir probando el segundo vuelo, lo termina por admitir la Fuerza Aérea. Es decir, se conocieron más testimonios, entonces todo eso se cayó abajo. Pero ya vemos que ese relato todavía tiene algunos... sí, tuvo quizá un resurgir o algo, una cosa medio reaccionaria. Exacto. De resistir esa última como embestida, ¿no? Exacto. Hace poco un ex oficial del ejército involucrado en el caso y que fue candidato a intendente soriano de Cabildo Abierto dijo que Roslic había muerto naturalmente, que Roslic fue el último muerto en la dictadura, que él sí murió en un interrogatorio, pero no por una, no sé, una circunstancia desgraciada, sino porque le partieron el hígado, porque, bueno, no fue un interrogatorio, fue una sesión salvaje de tortura. Bueno, después está el relato del MLN. Bien. Que vos preguntás. Bueno, entonces, resumiendo, el militar tiene parte de verdad. Es decir, sí hubo una subversión, sí lo llamaron a... Pero bueno, lo que hablas de la contrainteligencia al principio, sí, ¿no? De encajar, bueno... Había una situación, pero loco. Nadie miente del todo, pero todo el mundo pinta la parte que más les conviene y oculta la que no les sirve. Me barrés 12 años de terrorismo de Estado en el marco de ese combate, que exacto, no tiene sustento ya. Obvio, no, claro, esa es otra parte que el relato militar no dice, ¿no? Ya. Es decir, decenas de miles de personas que no estaban involucradas en hechos armados ni en nada subversivo fueron encarceladas, destituidas, tuvieron que irse. En fin, está también, toda una parte que se omite, digamos. Claro. Se omite. Una serie de arbitrariedades.
también el golpe de Estado se dio cuando el MLN estaba vencido. Es cierto. Entonces, que también, desde el MLN también se dice que es cierto que se combatió la dictadura. Bueno, por ¿no? eso, entonces ahí se retroalimentan los dos relatos, ¿no? Esa tregua que vos me decís, no sé si se pusieron de acuerdo en hablar eso. Bueno, entonces la parte mentirosa del relato del MLN es, básicamente hay varias. Una es esa, que ellos no lo dicen a veces, pero dejan que lo digan otros. Y, por ejemplo, cuando Mujica lo venían a entrevistar todos los medios extranjeros, cuando era presidente entre comillas, más pobre del mundo, y venía un medio extranjero atrás de otros, todos escribían que había luchado contra la dictadura. Claro. Y nadie lo corregía, digamos. Y no había luchado contra la dictadura. Luchó contra la democracia por instaurar un régimen al estilo cubano. Cuando vino golpe de Estado, estaba preso. Y no luchó nada contra la dictadura. Lo soltaron cuando ya estaba Sanguinetti. Claro. Entonces estaba preso, no tuvo ninguna capacidad de luchar contra la dictadura, no luchó contra la dictadura. Pero bueno, entonces ese es el relato Tupamaro falsea ese punto. Esa parte. Y después tiene otros ocultamientos, así como los militares ocultan que encarcelaron, torturaron, mandaron al exilio cantidad de gente que no tenía nada que ver con hechos armados o con una revuelta armada. Los tupamaros mataron gente inocente, mataron cantidad de policías para robarle las armas, mataron prisioneros que estaban indefensos, como algunos que ellos podían acusar de hacer cosas que no estaban bien, como Dan Mitrione, al cual acusan de haber entrenado gente para la tortura, pero cuando lo mataron lo tenían como un prisionero. Hicieron la pena de muerte, que en Uruguay no existía, no existe, claro. no existía hace un siglo prácticamente. Claro. Y otros prisioneros totalmente inocentes, como Pascasio Báez, o integrantes de ellos mismos, como Roque Arteche, que hicieron cosas a la interna de la organización indebidas, le aplicaron la pena de muerte, lo mataron. Entonces toda esa parte la ocultan, digamos, ocultan que pusieron bombas, ocultan que esas bombas generaron muertos y heridos también. En fin, y ocultan la tregua. También. Y ocultan que buscaban un régimen, que no buscaban una democracia, buscaban un régimen al estilo cubano. Es decir, hay muchas cosas que se ocultan. Claro. Digamos, ¿no? El que ha sido más sincero con todo esto ha sido Zabalza en los últimos años. Zabalza fue como el que más admite, como era quizás porque sigue aferrado más o menos a un ideario muy parecido y no tiene que dar volteretas. Exacto, dentro del sistema. Claro, como si está en calidad outsider, vos podés ir medio que... Y porque si sos, como se ha transformado Mujica en un demócrata que cree en la democracia, que apoya la democracia, le cuesta explicar que en un momento la quiso tirar abajo. Claro. Y no creía nada en ella. Entonces eso implica todo un ejercicio de autocrítica que, bueno, se hace más o menos un poco. Dijiste una palabra que es... Autocrítica, claro. Es... Por eso. ¿Y el tercer relato, Leo? Y el tercer relato es el de los políticos, me parece. Porque después me dicen falsamente... No, siempre con la teoría de los dos demonios, no sé qué. Yo primero es mentira, totalmente. Es que justamente tu libro va mucho más allá. Exacto, el título es el título. Claro. Pero es mucho más profundo el entramado. Por eso. Siempre busqué la complejidad y no la simpleza. Claro. Pero bueno, cuando te quieren descalificar, ¿viste? Porque como vos les decís cosas que no quieren admitir, te buscan descalificar. Sí. Entonces, está en todos mis libros y claramente, en el último, en Herencia Maldita también, hay un relato, hay otros actores que llevaron, muchísimos. No fueron, claro, hay muchos otros actores, fue mucho más complejo. Pero somos parte, de la Guerra Fría. Bueno, para empezar, o sea, el mundo ha partido en dos y nosotros nos toca estar del lado americano que dice, no, ya perdimos uno. Exacto. Hay que controlar abajo. Exacto. Se habla poco de eso y sin entrar en la cosa del imperialismo yanqui, porque no soy Chávez, pero sí es cierto, o sea, que hay una... Para empezar. Exacto. Y no hablamos de eso, ¿viste? Exactamente. Hablamos muy de que es un tema mano a mano entre nosotros cuando... Sí. ¿Y cuál es el tercer relato de los políticos? No, el de los políticos... hubo un sistema político que cometió muchos errores en todos esos años. Años previos te referís. Claro. Bien. Y que de algún modo llevó también ayudó, no supo manejar ni la escalada de violencia, de la violencia guerrillera. Muchos años después Sereñi haría el mea culpa, él sí lo hizo, de cómo no se plantaron firme desde la izquierda contra
la guerrilla, decir, bueno, esto no es lo que el Frente Amplio... No era acá. No era acá, no es esto. Digo, Sereñi opta por construir una fuerza política para competir en democracia, ¿no? Exacto. Entonces es el primero en decir, loco, este es el camino. Exacto. Pero hay un episodio que es clave, que es en febrero del 73, que es el golpe de Estado, que es cuando empieza el golpe de Estado, que es cuando Bordaberry designa al general Francese como ministro de Defensa. El general Francese era un general constitucionalista que estaba contra el golpe, porque el golpe ya se venía, en febrero del 73 ya había un insubordinación. Se venía, y ahí y Bordaberry elige a un tipo, para cubrirse. A pesar de sus pocas convicciones democráticas, sí, elige a un tipo que no está para el golpe, que está para frenarlo. El perfil es más claro, desde su cartera. Exacto. Tratar de rechazarlo. Y tan está para frenarlo que los mandos del ejército no lo quieren y le dicen, no, este francés no, por más que era un general prestigioso. Y se insubordinan y le dicen al presidente, cambia el ministro. El presidente dice que no. Entonces ahí en febrero hay un golpe de Estado técnico. Eso. Es un golpe de Estado. Chau, que no te acepten un ministro es... Exactamente, Chau. Pide que lo cambien. Y Bordaberry llama a los partidos y a la gente a ir a la Plaza Independencia a defender la democracia. Y no va nadie. No va nadie porque era un presidente muy desprestigiado, por un presidente que no era popular. Y porque gana también en un formato extraño. Y porque todos los... Pero acá es donde el relato político hace su mentira, digamos. Bien. Porque todos los políticos están apostando a que caiga de alguna manera y que venga, por ejemplo, Wilson quería elecciones anticipadas. Quería que hubiera algún tipo de acuerdo de caída y se llamara elecciones que creía que iba a ganar. Claro. Claro. El frente, la izquierda, la CNT, que tenía la capacidad de movilizarse, no dice nada porque apuesta a que los militares, y sean unos militares peruanistas, de izquierda, peruanistas, llama, ¿no? Exacto, de izquierda. Y el Partido Colorado estaba dividido y la 15 no apoyaba a Bordaberry. Claro. Y van 500 personas a la Plaza de Independencia, no va nadie. Entonces, a los 2 o 3 días después de esa tensión, bueno, la Armada, que es la única que responde, se atrinchera en la Ciudad Vieja, y la Armada sí es la que toma la Ciudad Vieja enfrentándose al ejército, diciendo, bueno, no, acá es la Constitución, es al mejor estilo 1800 sitios. Exacto, se encierran, agarran los troles y cortan la calle de Sarandí, ahí en donde empieza Sarandí, y se encierran ahí, ponen los barcos de guerra en la bahía, pero después de 2 o 3 días de que ni la clase política no reacciona, no llama a defender las instituciones, y en la propia Armada algunos marinos se pasan para el lado del ejército, y bueno, la Armada baja la bandera, que aparte ya tiene menos fuerza que el ejército de principio, la Fuerza Aérea se alinea con el ejército, y va Bordaberry a Boisolanza, a la sede de la Fuerza Aérea, se sienta con los mandos militares, y baja la bandera, instala un ministro que querían, saca Francese, va preso Francese, y bueno, ahí fue el golpe de Estado de febrero. Empezó. Y eso, ¿por qué siempre recuerdan el golpe de Estado en junio? Porque en junio, que es unos meses más adelante, los militares terminan de dar el golpe, ya habían tomado el poder ejecutivo, es decir, ya Bordaberry hacía lo que ellos querían. Si le bajan un ministro, ya está. Exacto. Es no reconocer la autoridad, pues es un cargo de confianza. Exactamente. Yo no te acepto un ministro. Te estoy diciendo que mando yo. Exacto. Entonces en junio terminan de dar el golpe disolviendo el Parlamento. Y ahí sí, ahí sí hicieron los discursos. Ahí ni me callo ni me voy. El Wilson grita en el Parlamento, acá va a estar el enemigo más irreconciliable de la dictadura, el Partido Nacional. La CNT hace la huelga. Es decir, ahí sí, entonces todos recordamos junio porque hubo una resistencia. Pero cuando el golpe se empezó a dar gestar, y se dio... Claro. Yo, que está en Herencia Maldita, justamente, yo me voy por las ramas, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea por mí, lo que quieras. Para el libro de Gabazo yo conseguí su legajo militar. Bien. Y entonces en su legajo había un momento, antes en la parte, digamos, que su vida fue más inocua, de alguna manera, ¿no? En la cual viene un militar, llega al Uruguay un agregado militar de Estados Unidos y Gabazo es designado como el oficial que lo tiene que recibir de Montevideo y pasearlo y serle... Sí, como común en el mundo empresarial, che, viene tal, ahí va. Se lleva a comer, llévale va. Entonces yo,
Dije, ¿y este hombre tendrá algún recuerdo de Gabazo? Y lo empecé a buscar. Yo soy medio obsesivo. Ya veo. Sí, no soy tremendo. No dejas pasar una. No dejo pasar una. Entonces el tipo tenía el nombre de él, entro a buscar y finalmente en una guía telefónica de Estados Unidos logro encontrar un número a una persona con ese nombre en una ciudad perdida del estado de Texas, una ciudad pequeña. Tengo una pregunta, perdón. ¿Tenía un nombre difícil o común? Porque si se llamaba John Smith, estuviste un rato. No, tenía un nombre que ayudaba. Ok, bien. Ahora no me viene exactamente a la cabeza, pero tenía un nombre que un poco ayudaba. Era más fácil decir, es este. Sí, a vos cuando dejes de buscar un Juan Pérez te querés matar. No te querés, olvídate. Y lo encuentro. Y llamo por teléfono pensando que posiblemente hubiera muerto también, ¿no? Por el tiempo pasado. Claro. ¿no? Y me atiende. Entonces hablé con él, no se acordaba nada de Gabazo, en ese sentido marché, pero el tipo que no le había llamado a nadie de Uruguay de hace muchos años, finalmente había sido agregado militar en la embajada, se había quedado, y había estado presente en el golpe de febrero. Y lo primero que el tipo me cuenta es su estupor ante el golpe militar de febrero, porque me dijo, estábamos en la embajada, llegaban las noticias de que estaban dando un golpe de Estado, y estaban todos en la playa. Y yo los llamaba a los políticos y estaban todos en la playa. De vacaciones, ¿no? Estaban todos de vacaciones. Entonces, ese fue el golpe de febrero y el relato político lo ignora y se entra todo en junio. Claro. Entonces, bueno, para hacerse la película completa y seguramente es un relato, por ejemplo, la prensa, por ejemplo, que tuvo un oficialismo que excedía en muchos medios, llegó a la alcahuetería, es decir, porque la dictadura total. Claro, la dictadura te prohibía informar porque te cerraban, ¿no? Como toda dictadura, ¿no? Claro. Digo, la libertad de prensa es lo primero que vas a hacer. Claro, pero la alcahuetería no te la pueden obligar. No te pueden obligar a hacer alcahueta, es decir, a hacer editoriales diciendo que genial. No, claro. A lo ¿Entendés? sumo te acotás a los hechos y haces una crónica. Exactamente. Pero no un mamaderismo, como vos decís. Exacto. Y hubo muchos medios que cayeron en el mamaderismo, por decirlo Dale con tu fe. palabra. Sí. Y si vos comparás, por ejemplo, yo lo he hecho en algunos momentos, el diario El Día, que tenía una actitud como más distante, mucho más fría con la dictadura, y que, por ejemplo, en el 80 llamaba a votar el no, o por lo menos permitió la publicidad para el no, con otros diarios, por ejemplo El País, que no hizo la autocrítica, digamos, de sus años de dictadura. Claro. Entonces vos ves que como la cobertura del día era por lo menos fría, por lo menos, no tenías la información que estaba, no había notas de las torturas, porque evidentemente te iban a cerrar y no se podía. Pero no había alcahuetería. Tampoco aplausos, claro. Claro, en otros medios hubo. Y bueno, entonces también hay un relato de la prensa, hay muchos. Hay 1000 microrelatos. Está, a ver, lo que se dice, que agarrás a alguna gente. Si andabas con seguro en la calle no pasaba nada, es otro relato. Sí. A nivel ciudadano. Bueno, también. Hay gente que lo repite hasta hoy eso. Obvio. O sea, hay 1000 relatos. Pero creo también, porque lo digo, porque después hay gente que le molesta, y por eso te dicen, no, y los dos demonios, no. Que haber hecho una editorial alcahuete en un diario no es lo mismo que haber matado a un peón rural porque encontró una tatucera. Pero porque uno pondera, claro, totalmente. No es lo mismo que el terrorismo de Estado, que haber secuestrado una madre para que tuviera un hijo y después dar al hijo y matar a la madre. ¿Entendés? Por supuesto. Entonces como que hay horrores y horrores. Digamos. Ponemos en plano de igualdad o nos respondemos como si fuera munición equivalente. Exacto. Ese es también otro de los grandes problemas, no ponderar, porque también tiene mala prensa ponderar, ¿viste? Sí. Nadie se sienta a decir... Pasquet quiso hacer, por ejemplo, autocrítica del Partido Colorado y le dijeron que era un idiota. Exacto. Lo dijiste vos, me acuerdo, te escuché. Leo una cortita y te largo que te tengo. Che, te tiro una opinión personal, pero para tirar un poco el tema. Tema de desaparecidos en democracia, tema de ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, etcétera, etcétera. Agotadísimo el tema. Ni que hablar que me cuesta entender que hoy estemos así. Esto es estrictamente personal. Digo, que alguien no pueda saber dónde está un familiar, no poder velar a alguien, no me lo imagino. No me pasó y no me lo imagino. Supongamos que tenemos la fortuna de que este ciclo se cierre, de que sepamos qué pasó con cada una de las personas. Yo siento que no es lo único que falta para poder cerrar este diálogo, para que esta conversación que estamos teniendo, yo deje de pensar, hablar con Leo Abercorn, hablemos de esto. O sea, que deje de estar en la mesa. ¿Compartís esta reflexión, este razonamiento? ¿Crees que falta más? ¿Qué más falta? O sea, dando
casi que por obvio, por lo menos en mi caso, que obviamente, o sea, que cada cual que no puede dejar una rosa puede hacerlo. Sacando eso, ¿qué más? Eso sería muy importante, ¿no? Eso sería muy importante y creo que ese es como un punto grande que queda, que ese es inevitable. Inevitable. Por lo menos para mí. O por lo menos que quede para la familia lo que hay es encontrarlos, ¿no? Sí, claro. Para la sociedad, por lo menos que se hizo todo lo posible, digamos, ¿no? Porque agotar los esfuerzos sin malabares políticos, exacto, sin ¿no? muñequeo. Que esa paz tengan que, bueno, se hizo lo que se pudo y, bueno, si no se pudo, no se pudo. Claro. Y sí, comparto contigo, porque como que cada historia merece... Por ejemplo, ahora están ahí, se ha creado una asociación de víctimas de la guerrilla, que lo que piden es reconózcannos, es decir, también existimos, digamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso creo como que falta asumir Mira, yo crecí en una casa, hasta te la fantineo, te lo autorreferencio, pero yo crecí en una familia con los dos casos. Tengo familiares que fueron, nunca lo dije, pero lo que aprovecho. Tengo familiares con amenazas de muerte por guerrilla y por y demorados en comisarías y presos políticos de dictadura. Entiendo perfectamente las dos versiones. Hay 1000 versiones, como vos decís, no son dos demonios, es una complejidad, un entramado. Pero también todo el mundo tiene derecho a decir, loco, estos años fueron una mierda, todos. Claro. Y tenemos que terminar de hablarlo y yo creo que aún hablándolo falta algo más. Sí, falta poder hablarlo, falta poder faltan la verdad, la verdad cura, digamos, ¿no? Que fue un poco el camino que eligió Sudáfrica, que es cuestionable, que es decir, bueno, no, porque lo que eligió Sudáfrica después del apartheid fue, digamos, toda la verdad. La nación del arco iris, como decía Mandela. Ahí va. Digamos toda la verdad y entonces hicieron como una cosa en la cual todos los que habían participado, habían sido carceleros, torturadores, dijeran la verdad, no iban presos. Es decir, ellos se hizo una amnistía. Exacto, sacrificaron la justicia por la verdad. Vos sabés que en Colombia el término que se usa, y es un término legal, la justicia transicional, tiene unas características propias. Estuve leyendo sobre el tema, es increíble. En Colombia a nivel FARC y demás, ¿no? En Sudáfrica se utilizó creo que una terminología parecida, capaz estoy tirando fruta, alguien que sepa más me corrige, pero hay como, para estos conflictos, características propias de justicia. De decir, bueno, se pasa raya y que se hable, y bueno. Yo creo que lo que nos faltaría, es decir, no estoy seguro tampoco, no estoy haciendo la propaganda de lo de Sudáfrica, no sé, tampoco conozco tanto, tampoco conozco tanto. Más o menos. Pero, y aparte, obviamente que soy partidario de la justicia, entonces también no hago la propaganda de lo de Sudáfrica. Pero fue un camino que eligieron y lo ponía como ejemplo de cómo la verdad cura, digamos. Entonces creo que nos falta verdad. Primero. Y que nos faltaría también el ser capaces de algún modo, entender que todo lo que pasó, que nadie fue del todo inocente, perdón, porque seguramente hubo gente que fue del todo inocente, ¿no? Gente que no hizo nada pero vos cuando decís toda nuestra generación, pero lo que voy es... Te referís a grupos, me parece. Ahí va, ¿no? que el tema fue muy complejo. Eso. Y que hubo muchas responsabilidades y quizás el día que logremos que en algún tipo de ámbito todas estén juntas, digamos, las víctimas, podamos decir, bueno, empezamos a dar vuelta a la página, digamos, ¿no? Son víctimas del mismo horror, del mismo proceso político, social, militar que nos llevó a tener todas estas víctimas. Lo intentó Vázquez cuando quiso hacer un día del nunca más para todos, le salió horrible, es decir, le tiraron por todos lados, digamos. Pero bueno, capaz que es para ese lado, ¿no? Es por ahí. Leo, sin palabras. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos por todo. No sabía que iba a venir todo para este lado, pero bueno, vino todo por este lado. Vino todo por acá. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba. Chau.